Bueno, para comenzar, empezaremos con la parte básica que nos dice la normativa. A ver, si nos vamos a... Bueno, empezaremos definiendo el sistema estructural de la edificación. Para definir el sistema estructural, lo que se debe conocer es el porcentaje que absorbe los elementos resistentes, ya sean las placas y las columnas. Bueno, para lo cual nos vamos al software. En el software hacemos que nos muestre lo que son las cortantes actuadas por el sismo. A ver, ponemos cortantes, chart 22 sismo. Entonces ya tenemos ahí la visualización de las cortantes. Ahora hacemos un corte. Y visualizamos cuánta es la cortante de cuánta es la cortante que absorben tanto las columnas y las placas. Bueno, empezaremos por las columnas. Refrescamos la vista. Si nos damos cuenta, en el sentido 1, o sea en la dirección X, la fuerza cortante absorbida es de 47.98. Entonces nos vamos acá al Excel y acá digitamos 47.98 y ya está, 47.99 en este caso, ¿ya? Y en el otro sentido es de 36.24, también está 36.24. Ahora vayamos a la placa, seleccionamos donde dice wall, refrescamos y la placa es 62.08. 62.08 y en la dirección Y 119.67. Entonces, con lo cual nos dice que para la dirección X es un sistema dual y para la dirección Y un sistema de muros estructurales. Y ahora, si nos vamos a lo que son las tablas de reducciones, para un sistema dual el coeficiente de reducción es 7 y para un sistema de muros estructurales el coeficiente de reducción es 6. Bueno, eso ¿dónde nos va a afectar o dónde lo vamos a visualizar de mejor manera? En el espectro de diseño. Bueno, a ver, nos vamos al software y definimos ese espectro. Vamos a definir funciones, pero antes de eso quitamos el candado. Definir funciones y buscamos acá la norma 030 de 2014. Bueno, ¿cuál es la diferencia de la norma 030 del 2014 con la del 2018? La diferencia radica en que si nos vamos acá al Excel, podemos verificar que la curva del espectro tiene acá un inicio que prácticamente inicia en 0.5 más o menos, 0.5 exactamente, ¿ya? Y termina en 0.125. En la anterior norma, que es de la 2016, no era de esa manera, sino era así. Empezaba prácticamente recto, como una plataforma empezaba ahí. Ya es el cambio que se ha hecho. Entonces, ¿en qué nos va a afectar una norma con la otra? Nos va a afectar solamente si nuestro periodo es menor a 0.1. Si es menor a 0.1, recién nos va a afectar la norma, ¿ya? O 0.12, mejor dicho, acá, periodo 0. A partir de 0.12 para abajo, recién empieza a hacer esa cola. Pero como en nuestro caso la edificación tiene un periodo, si más o menos de 0.8 segundos, entonces si usamos la anterior norma del espectro, no va a haber ningún problema. Ya bueno, eso. Entonces, adicionamos una nueva función y definimos R igual a E030 con R igual a 7. E-030 R igual a 7. ¿Ya? R igual a 7. Entonces, la irregularidad
En este caso no sabemos, no conocemos todavía, no hemos hecho el análisis dinámico, entonces vamos a definir la zona. La zona sísmica es zona sísmica 2, la ocupación o categoría C. Propiedad de suelo es un tipo de suelo 2, ¿ya? Y tenemos un amortiguamiento del 5% y acá se grafica lo que es el espectro de diseño. Y ok. Y hacemos una copia o definimos otra función, pero en este caso con R igual a 6. Guión 030 con R igual a 6. Esto cambiamos a 6. En la categoría ocupación, tipo C. Suelo de tipo 2. Y eso sería. Ok. Y ok. Entonces, si visualizamos otra vez en el Excel, verificamos que en la dirección X es dual y en la dirección Y es muros estructurales. A ver, si esto lo pongo en planta, la dirección X es la dirección, se podría decir, menos resistente, y la dirección Y es la dirección más resistente. Entonces definimos donde son en load cases, nos vamos a lo que es sismo, modificamos y acá buscamos 0.30 con R igual a 6 en la dirección 1. Nos dice que es dual, a ver, veamos. No, claro, está bien, si es dual sería 7. Y ahora en la dirección 2 es de muro estructural, sería 6. Y para la 3, bueno, asumiremos el más crítico, 6. ¿Ya? Entonces eso sería todo. Bueno, tenemos acá un amortiguamiento de 5%, como ya lo hemos definido. Una excentricidad, como dice la normativa, de 5% en todos los diafragmas. Y la masa que lo considere de la norma es 0.20 o 0.30, que es el 100% del peso propio más el 100% de la carga muerta y un 25% de la carga viva. Ok. Y ok. Entonces, una vez definido nuestro tipo de sistema estructural, corremos el análisis. Bueno, procedemos ahora a hacer el análisis estático, para lo cual necesitamos saber el peso sísmico de la edificación. Como ya antes le mencioné, necesitamos saber cuánto es el peso sísmico, para lo cual necesitamos definirlo. Entonces, si nos vamos acá, modificamos, hace un momento les había comentado que para calcular el peso sísmico se coloca el 100% del peso propio, un 100% de la carga muerta y un 25% de la carga viva. Con esto se considera el peso sísmico. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a tablas, análisis, resultados de la estructura, y nos vamos a la fuerza por piso, los pesos por piso. Ahora vamos a ver, acá cambiamos a lo que es carga de servente, aquí está. Y nos vamos al piso 1. ¿Ya? Si se dan cuenta, tenemos semisótano y sótano todavía. Entonces vamos al piso 1. ¿Cuánto es el peso? A ver, si nos damos a cuenta acá. A ver. Ya. Tomaremos la carga hasta el semisótano. Si nos damos cuenta, la carga en la parte de la base son 2170.32 toneladas. Copiamos ese valor y lo pegamos acá. 2170. Ahora, verificamos cuántos son los periodos en cada dirección. Vamos a software y nos vamos acá donde dice resultados modal. En la dirección 1, que pertenece, a ver si hacemos una animación. El modo 1 pertenece a la dirección X. Entonces, su periodo es de 0.92 segundos. Eso lo digitamos acá. 0.92 segundos. Y en la dirección Y tiene un valor de 0.66 segundos.
Ya, entonces los valores de Kx y Ky, aquí están 1.2 y 1.08 respectivamente. Ahora, con estos valores vamos a proceder a calcular los demás coeficientes, como son el coeficiente de amplificación tanto en la dirección X y en la dirección Y. Para lo cual, en la dirección X nos sale 1.63 y en la dirección Y 2.27. Estos coeficientes van a afectar a lo que es el peso de la estructura, con lo cual nos saldrá lo que es la cortante basal estática. Para lo cual, en la dirección X, la cortante basal es de 176.92 toneladas y en la dirección Y, la cortante basal son de 246.62 toneladas. Ahora, procederemos a colocar lo que son los cortantes dinámicos. Todos los de color negro que están acá son los datos de entrada. ¿Ya? Entonces, vamos otra vez al software y lo que hacemos es pedirle al software que nos muestre cuánto es ese valor. A ver, sismo máximo, semisótano. ¿Cuánto es? De 125 y 205.65. Entonces copiamos y lo pegamos acá. Lo mismo en la otra dirección. Podemos notar que para la dirección X el factor de corrección es 1.12 y en la dirección Y 0.95. Pero hay un pero en todo esto. Acá está multiplicado por 0.8 en ambos casos. A ver, ¿qué nos dice la normativa acerca de eso? A ver. A ver, ¿qué nos dice la normativa acerca de la fuerza cortante mínima? A ver, en su ítem 29.4. Para cada una de las direcciones consideradas en el análisis, la fuerza cortante en el primer entrepiso del edificio no puede ser mayor que el 80% del valor calculado, según el artículo 25, es decir, el análisis estático y dinámico. Para estructuras regulares, ni el 90% para estructura regular. Es decir, si nuestra estructura es regular, afectaremos por un 80%. Pero si nuestra estructura es irregular, afectaremos en un 90%. Entonces, si vamos al Excel, acá está asumiendo que la estructura es regular en ambas direcciones. ¿Ya? Como es un dato de entrada, entonces asumiremos que es regular. Una vez calculado lo que son los factores de irregularidad tanto en planta y en altura, recién consideraremos esos valores. Bueno, se va a amplificar en un cierto grado lo que es la cortante también. Entonces, primero procederemos a calcular tanto lo que son el IA y el IP. ¿Ya? Entonces, procedemos a hacer eso. Para calcular las irregularidades, nos apoyaremos en lo que es la normativa. Bueno, comenzaremos con lo que es la irregularidad de rigidez por piso blando. Si leemos la teoría, nos dice que va a existir este tipo de irregular cuando en cualquiera de las direcciones de análisis de un entrepiso la rigidez lateral es menor que el 70% de la rigidez lateral de un entrepiso inmediato superior, o es menor que el 80% de la rigidez lateral promedio de los tres niveles superiores adyacentes. La rigidez lateral puede calcularse como la razón entre la fuerza cortante del entrepiso y el correspondiente desplazamiento relativo del centro de masas, ambos evaluados por la misma condición de carga. Si cumple este tipo de irregularidad, castigaremos nuestro factor de reducción con 0.75. Bueno, verificaremos. Para lo cual, primero dice que tenemos que evaluar el desplazamiento centro de masas. Nos vamos a Display y que nos muestre para a ver, sería para el caso de sismo y el desplazamiento al centro de masas. Y estos serían los desplazamientos del centro de masas.
Lo que es el color azul sería para la dirección X y lo que es rojo para la dirección Y. Entonces, si si pedimos que nos muestre la tabla, estos son los desplazamientos del centro de masa. Solamente queremos hasta el semisótano. Entonces, seleccionamos hasta el semisótano, ponemos control C y nos vamos a lo que es piso blando. ¿Ya? Pero antes de eso, a ver, tenemos que verificar una cosa muy importante, que son los centros de masa y centros de rigidez. A ver, veamos. Bueno, esto lo voy a cerrar todavía. Ya, para lo cual iremos a resultados, resultado de estructura, centros de masa y rigidez. Hacemos clic ahí y verificamos. A ver, podemos notar, a ver, si hacemos el copiado de todo lo que es los centros de masa y centro de rigidez hasta el semisótano, copiar y lo pego aquí, a ver. Lo que necesito son estos valores. Control C, lo pego acá. Esto de acá también, prácticamente lo copio acá. Control C y lo reemplazo acá. Ya está. Entonces, como podemos notar, la excentricidad es de 53 centímetros. Bueno, sería lo máximo, ¿no? 54 es lo más crítico, 54 centímetros en la dirección X, y en la dirección Y lo más crítico sería 16 centímetros, 16.8 centímetros. Entonces, si nos apoyamos en otras normativas extranjeras, por ejemplo, la de México nos sugiere utilizar una excentricidad máxima de 10% de la longitud. Entonces, tomando ese criterio de la norma mexicana, tenemos acá una longitud en la dirección Y que es aproximadamente 25.70. Si le saco el 10% serían 257 centímetros, es decir, 2 metros y medio de excentricidad sería lo máximo permisible. Y en la dirección Y serían 106, tomando la longitud, la medida de la longitud en la dirección X. Bueno, si estos dos valores nos comparamos con las excentricidades que tenemos, podemos notar que las excentricidades que nos han resultado en el análisis son mucho menores a la excentricidad máxima. Entonces, nuestra estructuración se puede decir, está bien hasta este punto. Entonces, continuamos. Ahora vayamos a los periodos. A ver, vamos a verificar los periodos. Nos vamos a modal, resultado modal, entonces vamos al primero. Estos son los periodos que nos arroja el software. Ahora, ¿cuánto es la participación de masa por cada modo? A ver, seleccionamos todo esto de acá y nos vamos a ver a la parte final. Nos dice sumatoria en la dirección X. Según la normativa E030, esto debe ser como mínimo 90%, ya que hemos alcanzado al 99% en la dirección X. Y en la dirección Y también al 99%. Si ven acá lo que dice UZ es 0. ¿Por qué razón? Porque la dirección Z no se desplaza la edificación, está quieto. Si hubiera asentamientos, obviamente se desplazaría, pero estamos asumiendo que no hay. Y obviamente que sí hay rotación. Entonces lo que tenemos que nos cuidar son estos tres de acá. ¿Ya? También. Entonces al fin de cuentas la sumatoria en rotación también sobrepasa, ¿verdad? 91%. Entonces estamos bien. Entonces eso hacemos copiamos ambas tablas y también los autores nos sugieren lo siguiente, hacer 3 modos por cada piso aproximadamente. Es decir, si tenemos 9 pisos, aproximadamente tendría que ser 27 modos como mínimo. Y como tenemos un sótano más, yo lo adicioné, entonces, mejor de un semisótano, serían como 10 pisos, por ahí que puse 30 modos. Con eso alcanzamos al 99% de la masa participativa. Bueno, a ver, ahora si continuamos con la irregularidad de piso blando. Bueno, a ver. Vamos a lo que es display
Nos vamos a display. Y nos vamos a la carga, caso de carga sismo. ¿Ya? Eso es el desplazamiento. Entonces, lo que hacemos es que nos muestre la tabla de los desplazamientos del centro de masa. Entonces, esto es para la dirección X y este de acá es para la dirección Y. Control C. Y lo que hago es pegar acá. Control V. Bueno, como ya lo he pegado anteriormente, ya está todos los valores. Esos son los valores, lo he sacado de acá. ¿Se dan cuenta? Son los mismos. ¿Ya? ¿Está bien o está mal? No, está bien. A ver, hacemos, copiamos, control C y pegamos. Ya, esos son los valores. Ahora, también nos dice que tenemos que comparar esto con la cortante basal. Entonces, nos vamos a lo que es las cortantes basales. Resultados de la estructura, story forces. Acá cambiamos el caso de carga a lo que es sismo máximo y que nos dé en la parte top. Aquí están las cortantes, tanto para la dirección X y para la dirección Y. Aquí está. Entonces tomamos solamente hasta el episodio. Copiar y lo pegamos acá. Ya está. Entonces, la rigidez, ¿cómo lo vamos a calcular? La rigidez será la razón entre la cortante y el desplazamiento al centro de masa. Y su unidad será toneladas fuerza por cada centímetro. Entonces, estos valores son las rigideces en cada dirección. Y para la verificación nos dice lo siguiente, que tenemos que hacer lo siguiente. Existe irregularidad de rigidez cuando en cualquier dirección de análisis de un entrepiso la rigidez lateral es menor que 70% que la rigidez lateral del entrepiso inmediato superior. Entonces, si hacemos la división de esta rigidez con esta de acá, perdón, esta de acá con esta de acá, esto debe ser menor, si es menor a 70%, o sea que este coeficiente tendría que ser 0.7, solo en ese caso existe este tipo de irregularidad. Como podemos ver, en ningún caso es menor a 0.7, tanto en la verificación X y en la verificación Y. Ahora, hay otra más, que dice, o es menor que el 80% de la rigidez lateral promedio de los tres niveles superiores adyacentes. Es decir, tendría que comparar, si es en la dirección X, este con estos tres, con el promedio de estos tres. Entonces, este de acá con el promedio de estos tres de acá. ¿Está bien? Eso. Entonces, también en ningún caso es menor que 0.8. En todos los casos son mucho mayor que eso. Entonces no existe irregularidad de piso blando. Por ende, su faz será igual a 1. Ahora, vayamos a lo que es piso débil. En el piso débil, ¿qué nos dice la norma? Existe irregularidad de resistencia cuando en cualquiera de las direcciones de análisis la resistencia de un entrepiso frente a fuerzas cortantes es inferior a 80% de la resistencia del entrepiso inmediato superior. A ver, acá lo que nos indica es que los elementos resistentes a fuerza cortante son solamente las placas y las columnas. Es decir, si tenemos en un piso, por ejemplo, en un piso 1 y un piso 2, la comparación de estos dos sea menor al 80%, su resistencia, entonces solo así vamos a considerar este tipo de irregularidad. En cálculo, ¿cómo lo haríamos? Primero tendríamos que sacar el área de los elementos resistentes, es decir, si seccionamos tanto las columnas y las placas, esa sección tiene un área, es decir, un área en planta, y esa área nos va a dar la sumatoria tanto de las placas y las columnas. Y eso, si verificamos en lo que es el plano,
habría que hacer lo siguiente. Habría que sumar, por ejemplo, para este caso, ¿cuánto es esta área de cortes? Tendría 30 por 180, más este de acá 40 por 50, más y así sucesivamente todas las áreas que resisten a corte. ¿Qué más? No dice resistencia. Para ver la resistencia a corte tenemos que multiplicarlo por 0.53 raíz de F'C por B por H. B por H significa el área. Entonces, como no tenemos tampoco disminución de sección, como en algún momento normalmente lo hacen los maestros, tanto los ingenieros, por aminorar el peso, ¿qué es lo que hacen? En los primeros niveles tienen una sección mucho más grande, es decir, es decir, si tenemos una columna en el primer piso de este tipo de sección, lo que comúnmente hacen para disminuir peso, en el siguiente piso le reducen esa dimensión, tanto en una dirección como en la otra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La resistencia de un piso inferior a un piso superior, la resistencia cambia. Entonces, hay que hacer ese chequeo, este análisis, para ver si hay ese tipo de irregularidad. Como en nuestro caso, todas nuestras columnas son de piso a techo, en ningún momento varía la sección, y también lo que es la resistencia a concreto, todos los pisos se han manejado con una resistencia de 210. Entonces, en ningún modo va a haber irregularidad por piso débil. Entonces, todo será 1 la relación. Ahora vayamos a lo que es irregularidad de masa. A ver, ¿qué nos dice la norma para lo que es irregularidad de masa? Se tiene irregularidad de masa o peso cuando el peso de un piso determinado según el artículo 23 es mayor que 1.5 veces el peso de un piso adyacente. Este criterio no se aplica en azoteas ni en sótanos. Entonces, si nosotros verificamos en el software, vayamos a lo que es, a ver, otra vez acá, nos vamos a estructuras, Story Forces, doble clic, y acá cambiamos a lo que es carga de 0.20, como ya habíamos definido anteriormente. Carga 0.20. ¿En dónde? En la parte bot, en la parte de la base. Y acá tenemos los pesos acumulados por piso. Copiamos solamente hasta el semisótano. Copiar. Y lo pegamos. Acá, peso acumulado. Una vez obtenido el peso acumulado, podemos calcular el peso del entrepiso. ¿Qué haciendo? El primero, el techo, va a ser lo mismo. El segundo será la diferencia de entre el 8 y el menos el 9. Y así sucesivamente. Cada uno de los pesos vamos a lograr conseguirlos. ¿Y qué nos dice la norma? Hay que relacionarlo de un piso inferior a un piso superior. A ver, si dividimos estos dos pesos, aproximadamente sale 1. ¿Y cuánto es nuestro margen? 1.5 como máximo. Entonces, en ningún caso, tanto de subida y de bajada, en ningún caso supera el 1.5. Entonces, también se consideraría para este tipo de chequeo nuestra edificación como regular. Ahora, en lo que es altura. Va a existir este tipo de irregularidad en altura siempre y cuando tengamos este tipo de configuración en lo que es planta, nuestra edificación. Como podemos observar, en ningún momento hay este tipo de configuración. Bueno, no tenemos volados ni tampoco este tipo de entradas. ¿Ya? Entonces, consideraremos en nuestro caso que la irregularidad geométrica vertical simplemente es 1. A ver, continuamos con el siguiente. Con el siguiente que es la torsionalia también. A ver.
No tenemos tampoco lo que es discontinuidad en sistemas resistentes, no tenemos en ningún caso este tipo de efectos. Discontinuidad extrema de los sistemas resistentes, tampoco hay esto de acá en nuestra edificación, en todos los casos es continuo en nuestras columnas. Y pasamos a lo que es las irregularidades en planta. Comenzaremos por la torsional. ¿Qué nos dice acerca de la torsional? Existe irregularidad torsional cuando en cualquiera de las direcciones de análisis el máximo desplazamiento relativo de entrepiso de un extremo de edificio, o sea, delta máximo, en esa dirección calculada, incluyendo la excentricidad accidental, es mayor que 1.3 veces el desplazamiento relativo promedio de los extremos del mismo, de entrepiso, para la misma condición de carga. A este le conoce como delta promedio. Este criterio solo se aplica en edificios con diafragmas rígidos y solo si el máximo desplazamiento relativo del entrepiso es mayor que el 50% del desplazamiento permisible. Es decir, esta parte de acá del final, si nosotros tenemos una deriva menor que el 50%, es decir, menor que 0.0035, simplemente no se aplica lo que es la irregularidad torsional. Pero para alcanzar este tipo de deriva, nuestra estructura tendría que estar muy rígida, por lo cual tampoco es barato, es muy costoso. Barato simplemente es factible, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos este cálculo? Tenemos que hacerlo por lado, por caras. ¿Y cómo se hace eso? A ver, al momento de hacer nuestro análisis, en este punto de acá vamos a tener nosotros una deriva o un desplazamiento. Y en este otro punto, otro desplazamiento. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Tenemos que primero tomar el promedio de ambos. ¿Ya? O mejor dicho, acá en este caso dice el máximo. Tomamos el máximo, ya sea este desplazamiento 2 o el desplazamiento 1. Y lo comparamos con el promedio. O sea que sumamos los dos y sacamos el promedio. Y esa relación no tiene que superar 1.3 veces. De lo contrario, va a existir irregularidad torsional. ¿Y con cuánto se castiga eso? Con 0.75. A ver, vayamos a nuestro modelo. En el ETAPS, desde la versión 16 en adelante, esta verificación de lo que es torsional prácticamente ya existe. O sea, simplemente hay que clicar nada más. ¿Dónde nos vamos? A lo que es desplazamientos. Y nos vamos acá, diafragma, o sea, máximo punto de desplazamiento del diafragma entre el promedio. Aquí está eso. Entonces partimos primero con la dirección X. A ver, acá, dirección X. ¿Para qué tipo de carga? Para lo que es sismo. Acá nos da lo que es el máximo, el desplazamiento máximo y el promedio. Aquí, pero en el software nos habla de derivas, deriva máxima y deriva promedio. Prácticamente es lo mismo para hacer este tipo de chequeo. Copiamos hasta el semisótano y lo pegamos. Ahora lo que es el promedio. Copiamos y lo pegamos. Como podemos observar, en ningún caso supera el 1.3. Bueno, este sería 1.3, menor a 1.3. 1.2 es en la norma colombiana. La ecuatoriana también, si mal no me equivoco. Pero en la norma peruana es un poco más permisible. Nos piden, o sea, podemos llegar hasta 1.27, 28, hasta casi 1.3. Pero en otras normas de otros países es mucho más restringido esta parte. Entonces, podemos notar que en la dirección X en ningún momento supera el 1.3. Vamos a la dirección Y. Cambiamos a dirección Y. Copiamos esta parte y lo pegamos. Lo mismo con el promedio. Y podemos notar también que en ningún caso
supera el 1.3. Lo máximo que llega es a 1.11. Entonces se podría decir que nuestra edificación en lo que es planta tiene una estructuración de manera regular. Ya, prosigamos entonces. El siguiente chequeo es la torsional extrema. Si no hay irregularidad, mucho menos habrá la torsional extrema. Ahora, lo que sea de esquinas entrantes. En nuestro caso, en nuestro edificio, no tenemos este tipo de configuración en planta. No tenemos estas esquinas entrantes. Entonces, simplemente como no existe eso en nuestra edificación, vamos a obviar, vamos a colocar simplemente 1. Tampoco tenemos discontinuidad de diafragma. Aunque la tenemos, pero no supera este valor. Pero para lo cual haremos una pequeña verificación. Nos dice que si el área supera el 20% del área total, entonces existe discontinuidad de diafragma. ¿Está bien? A ver, leamos. Bueno, este es un resumen. Vamos a leer este de acá. ¿Qué nos dice la norma? Discontinuidad del diafragma. La estructura se califica como irregular cuando los diafragmas tienen discontinuidades abruptas o variaciones importantes en rigidez, incluyendo aberturas mayores que 50% del área bruta del diafragma. También existe irregularidad cuando en cualquiera de los pisos y para cualquiera de direcciones de análisis se tiene una sección transversal de diafragma con área neta resistente menor al 25% del área de la sección transversal total, de la misma dirección calculada con las dimensiones totales en planta. Bueno, lo que nos quiere decir es que para el primer caso, si tenemos un agujero mayor que el 50%, sería una discontinuidad de diafragma bastante abrupta prácticamente. Y tampoco tenemos este caso de diafragma, ¿ya? Entonces, en ningún caso va a llegar a cumplir esto, al 0.85. Es decir, en nuestro caso, esta irregularidad su factor será 1. Bueno, sistemas no paralelos. En nuestro caso no tenemos un sistema no paralelo, o sea que todos nuestros ejes son paralelos. Por ende, tampoco va a haber este tipo de irregularidad. Y bueno, acá una simplificación o simplemente unas restricciones de irregularidad que nos da la norma. Nos encontramos nosotros en la categoría C y en la zona 2. Simplemente nos dice, no se permiten irregularidades extremas, excepto en edificaciones hasta 2 pisos u 8 metros de altura en total. Es decir, o sea, para nuestra zona sí nos permite tener irregularidades. Solamente las extremas nomás hay que evitarlas en nuestra zona. Pero en nuestro caso, nuestra edificación salió que es una edificación regular. Por ende, tendríamos nuestro valor del R final, que lo vamos a calcular de esta manera. Tampoco tenemos este caso nosotros. El R final será R sub 0 I sub A por I sub B. Como ambos valores son 1, entonces el R final será igual al R sub 0. Entonces volvemos al software. Volvemos al software. ¿Y dónde lo vamos a ver eso de acá? Eso de ahí. Entonces vamos acá. Primero definir. Load cases. Vamos a sismo. Modificar. Y en todos los casos está 981, ¿verdad? Es la aceleración de lo que es la gravedad. Hemos definido que para la dirección 1 el R es 7. Y para la dirección 2 el R es igual a 6 por considerarse muros estructurales. Y en la dirección 3 adoptaremos el más crítico. Definimos las funciones. Y acá, si queremos hacer una modificación, tendríamos que incluirla ahí. Como en ningún caso el valor es menor a 1, entonces los valores se quedan ahí. También en la otra dirección. En ambos casos sería 1. Entonces ya tendríamos ya completo lo que es el análisis sísmico. Lo que tenemos que proceder ahora es escalar las fuerzas. Dejamos correr el análisis.
Bueno, una vez que corra el análisis, procederemos a escalar las fuerzas. ¿Cómo lo vamos a escalar? Nos vamos a lo que es análisis, resultados, nos vamos a resultados de la estructura, story forces, y nos vamos a lo que es el sismo máximo. ¿En qué parte? En el semisótano 1. Y lo pondré lo que es top. Como pueden notar, estas dos fuerzas son las que me resultan en mi análisis. Regreso a lo que es el análisis cortante basal estático. A ver, lo voy a pegar por acá. Esto corresponde a la dirección X. Y esto de acá corresponde a la dirección Y. Como es regular, multiplicaremos por un factor de 0.8 para ambos casos. Podemos notar que acá el factor de corrección es de 1.12 y acá es 0.95. ¿Ya? Al momento de nosotros realizar el escalado, si sale este valor menor a 1, ¿qué es lo que quiere decir? Que simplemente no lo vamos a tocar, simplemente vamos a considerar 1. No podemos considerar menor a 1 esto de acá. Entonces, nos vamos a definir casos de carga, sismo, modificamos. En la dirección X multiplicamos por un factor de 1.127. 1.127. Y acá, como ya les había comentado, su factor de corrección sería 0.95, pero como 0.95 es menor a 1, entonces ya simplemente se le considera 1 nada más. ¿Ok? Y ok. Entonces volvemos a hacer correr el análisis. Y con eso sería todo lo que es el análisis sísmico. Para comprobar todo lo que hemos hecho, tenemos que verificarlo en lo que es las derivas. Las derivas tienen que estar menores a 0.007 según como nos indica la norma. Verificamos esa parte. A ver, nos vamos a derivas, deriva en puntos, join drifts. ¿Para qué caso? Caso de carga sismo. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Seleccionaremos los puntos solamente de acá de los cantos, ¿ya? Para saber cuánto es ese valor de deriva máximo. Solamente de los elementos resistentes. Podría colocarlo yo acá, pero este de acá no es un elemento resistente. Los elementos resistentes solamente son esos. Selecciono todos. Pongo leer de nuevo. Y lo pongo, para verificar lo pongo de manera descendiente. Y puedo notar que su deriva, esta es la deriva elástica, es de 0.01296. Para sacar la deriva inelástica, voy a proceder a copiar los valores máximos por piso. En este caso, el valor máximo es, a ver, voy a comenzar desde el último nivel. Piso 9. Voy a poner de manera descendiente. Copio y lo voy a pegar acá. Acá. Piso 9. Ese sería su valor. A ver, vayamos al piso 8. Bueno, verificaré de una vez para ambos sentidos. Para este también. Voy a copiarlo.
proceder a pegar. Ahora iré a lo que es el piso 8. Piso 7. Lo mismo para la dirección Y. Ahora el piso 6. Al piso 5. Bajamos al piso 4, a ver. Piso 3. Piso 2. El piso 1. Y por último, el semisótano.
Bueno, a ver, continuando, a ver. La deriva en X, la deriva inelástica, lo vamos a calcular como nos indica la norma. Si es regular, hay que multiplicar por 0.75 del valor de R y por la deriva elástica. Entonces, el valor de R en la dirección X es 7 y en la dirección Y es 6. Entonces, vamos a lo siguiente. Este sería multiplicado por 0.75 por 6. Por 6. Entonces, esos serían los valores de la deriva. Si nos damos cuenta, la deriva máxima es 0.035. ¿Qué quiere decir? Que es prácticamente la mitad de la deriva máxima. ¿Qué nos indica eso? Que la edificación en un sentido es prácticamente muy rígida, bastante rígida en la dirección Y. Es prácticamente está lleno de placas. Y en la otra dirección que es X, su deriva máxima es 0.069, prácticamente al límite. Por no decir casi 0.07. En una parte está muy rígida y en otra parte está prácticamente bastante floja. Incluso acá llega a 0.07. ¿Qué quiere decir? Prácticamente está en el límite. Y con esto concluiríamos que nuestra edificación faltaría rigidizar en una parte. ¿En qué parte? En la dirección X. Bueno, eso sería. Una vez verificadas las derivas, ahora procederemos a lo siguiente. Si nos podemos notar, las columnas están centradas al eje, pero algo que no es así en el plano. En el plano, si nos damos cuenta, acá es el límite del terreno y la columna está del límite para adentro. Entonces, ¿cómo hacemos eso en el software sin alterar lo que es la posición de la columna? Solamente tenemos que trasladar el internamente ese eje. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, comenzaremos por este de acá, por estos extremos que están acá. A ver. Si nos damos cuenta, el valor del ancho es 50 centímetros. Es columnas, entonces vamos a poner lo que es todos los pisos. A ver, entonces nos vamos a asignar insertion point, que nos traslade desde el centro y en el eje global. ¿Ya? Entonces, son 50 centímetros en la dirección Y. 50, si lo dividimos entre 2, serían 25. Menos la mitad del eje de la viga, que es 15. ¿Cuánto sería? 10, ¿verdad? ¿O me equivoco? Sí, 10. Entonces, como queremos que baje en la dirección Y, pero en el sentido negativo, pondremos menos 10 en ambos casos. En la parte inicial de la columna como en la parte final de la columna. Y ya abajo allá. Lo mismo hacemos con esta otra columna. Verificamos que es 60 centímetros. Entre 2, 30. Menos la mitad de la viga, que es 15, serían 15 centímetros. Seleccionamos. Ya está. Ya estaría todo así. Bueno, lo mismo haremos con el resto de las columnas. Bueno, una vez llevado las columnas tal como dice el plano arquitectónico, ahora procederemos a colocar los nudos rígidos. ¿Ya? ¿Con qué fin se hace esto? Para que el software, al momento de hacer el cálculo del diseño, ya sea para el cálculo de los periodos, más que nada para el diseño, se puede decir, tome los momentos de la cara de la columna, no del eje.
Entonces, para lo cual asignaremos lo que es los brazos rígidos. Entonces, algunos autores nos indican trabajar al 85%, otros al 60%, 90%, pero no al 100%, ya que el 100% sería lo ideal. Ya, nosotros tenemos que manejar siempre un margen de seguridad. Entonces, en mi caso, yo siempre he trabajado con 85%. O sea que ni tan conservador, ni tan al límite tampoco. Entonces, si pongo a aplicar, si verán, estos son los brazos rígidos, estos de acá. Estas cosas que se han pintado de negro. Pero acá si notamos, el brazo rígido está afuera. En estas partes donde tenemos que corregir todo lo que son los brazos rígidos. A ver, procederemos primero con este de acá. Ya. Y ponemos acá donde dice definir longitudes. Esta columna de acá, si más no me equivoco, es una columna de... A ver. Esta columna pertenece al segundo eje. A ver. Acá. Es de 40 centímetros. Son de 40 centímetros. Entonces, la mitad sería 20. El inicio es I y al final es J. En esta dirección, I, J. Entonces, I sería la mitad, que sería 20 centímetros. Y acá, toda esta columna de acá son 50 centímetros. Pero, restándole menos 15, serían 35 centímetros. Y entonces ya estaría ahí. Lo mismo haremos para el resto de las vigas. Y ya está. Bueno, como pueden observar, en todos los casos ya se ha corregido lo que es los brazos rígidos. ¿Ya? Entonces, si hemos seleccionado lo que es la opción All Story, se ha repetido para todos los pisos. En mi caso, en todos los pisos se ha repetido de esa manera. ¿Ya? Entonces, ¿qué procedemos? Procedemos a correr el análisis. Y con esto, a veces el periodo tiende a reducirse. ¿Y qué más? A veces incluso la deriva tiende a bajar cuando colocas los brazos rígidos. Si colocas al 100%, la deriva baja mucho. Los periodos también bajan mucho. Por ahí que tu factor de seguridad se reduce. Por eso no es conveniente trabajar al 100% lo que es el brazo rígido. ¿Y qué pasa si considera al 0 el brazo rígido? También nuestro periodo se eleva demasiado. ¿Ya? Entonces también sería algo incierto nuestro análisis. Siempre hay un brazo rígido en el nodo. Entonces, eso sería el este. A ver, para el este, para cerciorarnos, comprobaremos lo que es cuánto es el valor del máximo, la máxima deriva. A ver, los resultados, join drifts. Entonces, en el piso 2 daba el máximo. Entonces acá ponemos de forma descendiente y a 0.01267. Bueno, 0.1269267, 267, ha bajado algo, ¿no? Y en la dirección Y a 0. Bueno, acá está demasiadamente rígido. Acá baje o suba no nos va a afectar en nada. Y 0.1267 sería esto. El máximo, 12.6, ya no es 9, 12.67. Y con eso nuestra deriva baja a 0.067. Prácticamente está casi al límite de llegar a 0.007. Pero cumple, pero muy exigidamente. Lo recomendable sería trabajar al 0.54. Ya nuestro límite será 0.6, pero trabajar
del límite que este del máximo sería este, muy peligroso también, pero bueno, esta edificación está estructurada de esta manera, entonces lo vamos a respetar simplemente. Ya, entonces, continuando, ahora lo que procedería a hacer sería el diseño de los elementos estructurales, con lo cual, con esta pestaña de acá, haremos clic y procederemos a diseñar todos los elementos estructurales. Primero comenzaremos con los elementos frame, es decir, vigas y columnas, y luego procederemos a diseñar lo que son las placas, que son elementos shell. Y por último, lo que son las losas, las losas aligeradas. Bueno, pero para diseñar eso podemos también usar este mismo software o también lo podemos exportar al software Safe. Ahora verificamos lo que son las vigas. A ver, si vamos bajando de piso, las vigas rojas que salen son simplemente acá. ¿Qué quiere decir? Lo más probable es que esté fallando por corte. ¿Ves? Por corte. Entonces, estas vigas de acá tenemos que crecerlas mucho más para que así puedan cumplir. Si es posible, hay que colocarle unas vigas peraltadas. En esta parte, esta viga de acá ya no empieza a cumplir porque está fallando por corte. Habrá que incrementar la sección de la viga. Pero por el resto de las vigas no hay ningún problema. Si solamente son esas vigas. El resto de las vigas cumple de manera conforme. Ya, hay otra cosa más. Otro punto más que hay que tomar en cuenta. Nuestra zona es una zona sísmica intermedia, no es de alta sismicidad. Entonces, podemos tomar también esta consideración para el diseño de nuestras vigas. ¿En qué sentido? Al momento de hacer clic, por ejemplo, acá en esta viga, el software nos da acá para cambiar de lo que es principal o especial a una parte intermedia. Acá, ¿en qué parte? Acá. Acá nos dice, ¿cómo lo voy a diseñar tu viga? Está usando el caso especial. Acá podemos cambiar lo que es el caso intermedio, ordinario y simplemente definido por el usuario, ¿no? Bueno, pero podemos cambiar lo que es la parte intermedia. Bueno, a ver, continuando, a ver. Para lo cual seleccionaremos todas las vigas. Pondremos acá al story todos los pisos y seleccionamos todas las vigas. No las columnas, solamente las vigas. Las columnas lo dejamos en especial, porque si lo cambiamos a lo que es intermedio, el software va a calcular lo que son el resto de los, no, simplemente no lo va a calcular el resto de los chequeos. ¿Por qué razón? Porque estamos asumiendo que estáticamente va a cumplir esa edificación, pero no es así. Siempre tenemos que tomar el margen de seguridad, más las columnas que las vigas, por el principio de columna fuerte y viga débil, que también lo vamos a ver más adelante. A ver, estas vigas más son. Bueno, creo que ya son todas. Entonces lo que simplemente hacemos es anti-click, overwrite y cambiamos a lo que es intermedio. Y ok. Y para que surque efecto, lo que hacemos es volver a correr el análisis.
A ver, revisando las vigas. Si bajamos lo que es el elemento rojo, bueno, aparece aquí en el piso 5. El anterior, pues, si más no me equivoco, aparecía en el piso 7. Y solamente son estas dos vigas nada más. Entonces la única solución es cambiar esas vigas a una sección mucho más grande. Simplemente eso sería la solución. Ahora, vayamos a las columnas. Esto ponemos en elevación. Y verificamos lo que es a qué porcentaje está trabajando las columnas. Ponemos acá. Acá está trabajando lo que vamos a decir, si podemos notar al 99.2%, 0.9, prácticamente casi el 100%. Lo que es sugerible que trabaje la columna es como máximo al 95%, pero a veces los autores así indican como máximo 90%. ¿Ya? Entonces, si verificamos el resto de las columnas, bueno, por acá tenemos que verificar 92, 91, bueno, está ya el límite. Bueno, todos cumplen, pero están al límite. ¿Y cómo vamos a mejorar eso? Aumentando las varillas de acero. O si no, también otro puede ser la sección, pero lo otro conveniente es, para no alterar mucho la arquitectura, es incrementar la cantidad de acero. Verificamos ahora la capacidad de los 6/5 viga columna. ¿Qué quiere decir esto? Columna fuerte, viga débil. A ver, verificando esto. Si nos damos cuenta, en todos los casos, a ver, salvo acá, en el último piso, en los últimos pisos más que nada falla esta parte. Y en esta columna, si se dan cuenta, ha sobrepasado. Está mayor que 1. ¿Qué quiere decir eso? Que la viga está más fuerte que la columna. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Uno es aumentando la sección y otro es aumentando la cuantía de acero. Bueno, son solamente columnas que fallan. A ver, sigamos verificando. Ahora lo que es el diseño de los nudos. Acá podemos ver que simplemente no cumple lo que es el diseño de nudos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aumentar la cantidad de acero sería lo más recomendable. ¿Hasta qué punto nos dará? Mira, acá también el último piso tampoco no cumple. Ya el resto de los ejes, sí, está bien, prácticamente todos cumplen. Diseño de los nudos, disculpen, eso es columna fue, o sea que en qué relación está la columna con debe ser mayor a 1.2. Bueno, estábamos viendo eso. Eso significa, por ejemplo, acá la norma nos indica que la columna tiene que ser 1.2 veces mayor que la viga, la resistencia. Entonces, si notamos acá 1.5, 1.8, en algunas normas, como la norma venezolana, su norma indica que debe ser 1.5 veces mayor. Pero en nuestra norma nos indica que debe ser 1.2 veces mayor. Entonces, nuestra norma sería un poco más permisiva en esa parte. Ahora vamos al chequeo de nudos, join search. A ver si verificamos lo que es el chequeo de nudos. En todos los casos está cumpliendo, entonces no habría ningún problema con el chequeo de nudos. Bueno, lo que es refuerzo por torsión es algo prácticamente mínimo, ¿no? 0.00, bueno, casi no hay refuerzo por torsión, simplemente no la hay. ¿Algo más? A ver, no hay ninguno. Ahora vamos a ver el porcentaje de acero. Si nos damos cuenta, el porcentaje está por debajo de el porcentaje mínimo. Entonces, por ahí que acá tenemos un error gravísimo. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente incrementar el porcentaje de acero. Según la normativa nos dice que debe ser 1% y acá estamos viendo al 0.84, al 0.63. Algo que simplemente es inaceptable. Por ahí que también nos estaría fallando lo que es los chequeos. Y lo que hacemos es quitar el candado y a ver, ponemos planta. Empezaremos las columnas a mejorar el acero.
columna de 30 por 50. Vamos a modificar. 30 por 50 serían, el 1% de 30 por 50 son 15 centímetros cuadrados de acero. Entonces, si son 15 centímetros cuadrados de acero, si voy a utilizar el tipo de acero de 5 octavos, aproximadamente estaría usando 8 ceros como mínimo, 8 varillas. Entonces, cambiamos eso de ahí. Ya, eso sería, a ver, modificando 5 octavos nada más. Ya el 30 por 60 igual. Modificamos 5 octavos. A ver, 5 octavos modificamos. Tenemos 4, 8, 9, 10 varías. 10 por 2 serían 20 centímetros cuadrados de acero. Acá tenemos de 30 por 60. Su acero mínimo serían 18 centímetros cuadrados. Prácticamente estaríamos cumpliendo lo mínimo. Ahora vayamos al 30 por 80. 3 por 8 serían 24 centímetros cuadrados. Sería lo mínimo. Eso dividiendo entre 2 serían 12 varías aproximadamente. Entonces colocamos acá 5 y acá colocamos 3. Y esto que sea 5 octavos. Tendríamos acá 10, 12 varías. 12 por 2, 24. Estaríamos en el mínimo. No sería tan adecuado. Colocamos 6, a ver. Con 6 sí, estaría prácticamente bien este. Ahora la columna de 30 por 1 metro, su área mínima sería, su acero mínimo serían 30 centímetros cuadrados. Entre 2 serían 15 varías de 5 octavos. Tenemos acá 3, 5, 10, 12. Estaría insuficiente. Aumentamos a lo que es a 7, a ver. O simplemente cambiamos, bueno, está con 3 cuartos, ¿no? Esto estaría bien entonces. A ver, con 3 cuartos. Si abres, si multiplicamos el área de 3 cuartos, a ver, vamos a usar la calculadora. Tenemos 12 varías de 3 cuartos. 12 por 2.85 más o menos es el este. Tendríamos 34. Estaría bien prácticamente. Columna de 40 por 50 ahora. 40 por 50, su área mínima sería 20 centímetros cuadrados. 20 centímetros cuadrados entre 2 serían 10 varías de 5 octavos. Y si divido entre 2.84, a ver, sería 20 entre 2.84. Precisamente 8 varías tendrían que resultar de 3 cuartos. Entonces cambiando a 3 cuartos, esto pongo 4 acá y 3 acá. ¿Cuánto tendría? 4, 8, 9, 10 varillas. A ver, vamos a modificar. Esto vamos a poner 3. 3, 3. Sería ok. Ahora sí, 3, 6, 7, 8 varillas. 40 por 60. 40 por 60 serían 24 centímetros cuadrados su área de acero mínimo. Para lo cual necesitamos, a ver si usamos varillas de 5 octavos, serían 12 varillas. Para lo cual, a ver si colocamos acá 4 y acá 3. Y este de 5 octavos. Tendríamos 4, 8, 9, 10. Estaría insuficiente. Si esto cambiamos a 3 cuartos, tendríamos, a ver, lo siguiente. 2.98 por 4 más 6 por 2, que serían 12. Tendríamos 23.92. Igual sigue siendo insuficiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto vamos a colocar 3. A ver, no, esto es de 5 octavos. Esto colocaremos 4. A ver, tendríamos, ahí sí, prácticamente estaríamos sobrando todavía incluso. Y la viga chata que no cumple, vamos a cambiarlo a lo que es
20 por 50 lo vamos a colocar la viga chata. Y ok, y ok. Volvemos a correr el análisis. Y diseñamos los elementos de columnas y vigas. Colocamos la elevación y vamos a primero los que son los porcentajes. Porcentaje de refuerzo. Se dan cuenta, está mayor al 1%. En todos los casos son mayores a 1%. Entonces, desde ese punto ya estamos bien. Ya, ahora verificamos lo que son los 6/5 viga columna. Si nos damos cuenta, solamente en esta parte no cumple. Solo en el último piso no cumple. En algunas normativas, como por ejemplo la norma venezolana, no cumplir en el último piso es aceptable. ¿Ya? Entonces, acá en la norma peruana no indica esa parte. Pero muy raro es que cumplan en el último piso. ¿Ya? Solamente acá es el errorcito. Hasta habría que mejorar la sección o simplemente disminuir la sección de la viga. Y vamos a lo que es Joint Search. Y prácticamente ya estaría casi completo, se podría decir. Ahora vayamos a lo que es a qué porcentaje está trabajando la columna. Se dan cuenta, al 60%, 72%, bueno, 70%, bueno, acá el 90%, ¿no? 90% está entonces aceptable prácticamente nuestro diseño. Ya, entonces eso sería. Ahora vayamos a lo que es el diseño de elementos cielo, o sea, las placas. Para las placas usaremos este comando de acá. Ya, si hacemos clic ahí, comenzará a diseñar las placas. Bueno, ya está. Si se dan cuenta, si observamos, todas las placas su área de acero es 13.5. Se está prácticamente trabajando con el área de acero mínimo nada más. Acá nos da 24.20 en todos los pisos. ¿Y por qué razón trabaja con el mínimo? Como hace un momento ya les he indicado,
la estructura está bien rígida en un sentido y bastante flexible en el otro. Entonces, como está rigidizado solamente en un sentido, por ahí que casi, bueno, salvo en este caso, ¿no? Trabaja todo al acero mínimo nada más, lo que es las placas. 13.5 centímetros cuadrados equivaldría, si dividimos en aceros de media pulgada, más o menos unos 13 varías en esa placa de ahí. Y considerando como una placa de corte. Ya no lo diseñamos a flexo compresión, sino simplemente a una placa enteramente que absorba solamente esfuerzos de corte nada más. Bueno, eso sería con respecto a las placas. Y ahora, ¿y cómo yo diseño, o sea, cómo yo verifico que el acero que yo le ponga está en lo correcto? Ahora vamos a hacer la prueba de una de las placas. ¿Cómo vamos a hacer? Nos vamos acá, donde dice placa, y vamos a definir un tipo de sección. Para lo cual, si nos damos cuenta, la placa es de 1 metro. Entonces, vamos a agregar sección. O simplemente, a ver, agregamos sección. Vamos a llamarle placa borde. Placa de 30 por 1 metro, de 1,80 es 30 por 1,80. Concreto 210. Y que sea de piso 1 hasta el piso 9. O simplemente podemos poner este. Vamos a dibujar la sección. Hacemos anti-clic. La placa es de 30 por 1 metro. No, 180. 1,80. Simplemente ponemos OK. Eso sería el tamaño de la placa. Esto lo podemos arrastrar si queremos al eje 0, 0. Ya está, ya se arrastró. Entonces, a esta placa de acá le vamos a añadir un refuerzo. 28 barras. Bueno, yo no lo colocaré unos 10 barras o 14 barras, a ver, OK, no nos va a poner. Entonces, esto de acá tengo que editar. Me está diciendo las clear cover 4 centímetros, ¿viste? Número 4, no sería muy 4 centímetros. Vamos a cambiar, a ver. Lo que vamos a hacer, hacemos clic. ¿Qué tipo de barra vamos a usar? 5 octavos. 5 octavos, media vamos a usar para empezar, medio. Ya está. Para este también, media. Para este de acá, también lo que es la barra de media. Ya está. Y para estos cantos de acá, vamos a usar barras de media también. A ver. Media en todas las esquinas. Vemos que la separación está muy 15 centímetros. Podemos ampliarlo a 20. Y que lo apliquen en las dos partes. 20 centímetros. Ya creo que estaría con eso mi placa. OK. Y OK. Bueno, lo voy a cambiar acá, a ver. OK. ¿Qué pasó? A ver, lo que hago es seleccionar la placa. Le pongo a asignar. Me voy acá a lo que es generar refuerzo. Y yo definí la placa de borde que se llama de 30 por... A ver dónde está. No aparece, a ver, un ratito. A ver, continuando, a ver. Creo que hubo un error. Vamos a volver a definir lo que es la placa. Vamos a poner placa
30 por 80, 30 por 180. Entonces ponemos OK. Y nos vamos acá a lo que es ground concrete. Y esto de acá lo modificamos. Height, que es la altura, sería 180. Y la base, que es 30. Y con refuerzo, yes, OK. Lo que hacemos es jalarlo al eje. Bueno, no es necesario, pero no está de más. Ya está. Entonces, estas varillas de acá son de media pulgada. A cada 20 centímetros. Y que lo apliquen a ambas caras. Y las varillas del canto también que sean de media. Y que lo aplique en todas las esquinas. Simplemente OK. Y OK. Ahí está la placa. Okay. Lo que hacemos es seleccionar una placa y le ponemos que vamos a asignarle, ¿ya?, un general refuerzo. ¿Cómo se llama esa placa? Lo que le hemos creado. Tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba. Y que el refuerzo me lo chequee, que no me lo diseñe. Ok, y solamente la placa que he seleccionado hago correr para que me verifique. Ya está, si se dan cuenta, el área de, ya me bota como área de hacer 26 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que hago? Verifico acá lo que es la demanda capacidad de la placa. Se dan cuenta, la demanda capacidad hasta 54, a ver hasta cuánto llega. No debe superar el 98, 95% en lo posible. Se dan cuenta, acá estamos superando el 1, estamos llegando a 1.5%, 1.5 todavía, acá 1.91. Entonces el acero que nosotros hemos incorporado en esa placa es insuficiente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es incrementar el acero. Nos vamos a definir y lo modificamos. En vista que no cumple, primeramente empezaremos con los cantos, ¿no? Esto de acá lo podemos poner a 5 octavos. Ok. A ver, esto de acá a 5 octavos, pero en todas las esquinas. Y lo de acá lo minimizamos el espacio a, o reducimos, mejor dicho, el espacio a que aquí, y lo aplicamos en ambas caras. Ok. OK y OK. Seleccionamos la placa y volvemos a hacer correr. Verificamos. Y si notamos, la placa prácticamente ha cumplido. Prácticamente, no, acá falta cumplir todavía acá. No cumple, a ver si se dan cuenta. Entonces, ¿qué hacemos si ya no cumple de esa manera? Hay otra manera de solucionar esto de acá. ¿Cómo lo vamos a solucionar? De esta manera. Tenemos que colocarle elementos de confinamiento a la placa. ¿Y cómo lo vamos a definir de esa manera? Vamos a cambiarlo, a ver. Vamos a crear uno nuevo. Vamos a llamarle placa igual 30 por 180, pero con confinamiento. Confinamiento voy a poner. Y en esta ocasión, a ver, lo que vamos a hacer es partiremos con un confinamiento de 60 centímetros. ¿Ya? Entonces sería 30 por 60. ¿Ya? 30 por 60. Y al medio iría otro de acá. 60 más 60 serían 120. Menos 180 serían también otros 60, ¿no? Claro, se partiría en 3. 90, ¿no? A ver, 60 más 60, 120. Más 60. No, claro, efectivamente sería 180. Entonces 30 de acá.
y un 30 más agregaremos. Y esto sería 30 más. Ok. Esto tenemos que unirlo. A ver, nos aproximamos. Vamos a ver, activar todo esto de acá. Ya está. Este más, a ver. Ya está, ya coincidieron ambos. Los tres prácticamente. Entonces hago anti-clic y le pongo sí. Ya, entonces, ok, nada más. Esto de acá también le pongo sí. Y esto de acá le pongo sí. Ahora sí. Esto sería prácticamente los elementos de confinamiento y esto sería la parte confinada. Entonces cambiamos las varillas. Primero probaremos con varillas de 5 octavos. Y que lo aplique en ambas caras. Y incluso podemos reducir, ¿no?, esto a 20 o podemos poner simplemente 2. Ya, entonces esto 2, pero en ambas caras. Esto de acá vamos a poner simplemente 0, porque primero empezaremos con mayor 0 y ok. Y esto del canto empezaremos con una de 3/4 y que lo aplique en las 4 esquinas. Ya está. Entonces eso sería el armado. Para este lo mismo. Serían 5 octavos, pero solamente en 2. Aplicamos a todos. Esto de acá sería 0. Esto de acá, a ver, el elemento confinado lo vamos a trabajar con varillas de medio. Ya, y ok, nada más. Eso de ahí, también que sea varilla de medio. Este de acá lo vamos a eliminar, simplemente colocaremos 0. Este también. Y ok sería, a ver, este de acá faltaría acá. Esta esquina es de 3/4. Ahora sí. Simplemente ok. Y ok. ¿Qué hacemos? Seleccionamos la placa y le asignamos la placa que queramos, que es este de acá. Y ok. Y procedemos a correr el análisis.
Bueno, con eso casi ya cumplió, ¿no? Bueno, salvo en el primer piso. No, a ver. Vamos a ponerlo en elevación. Ya, este de acá es. Solamente los únicos que nos falta hacer cumplir serían solamente estas dos placas. Bueno, lo que procedería sería aumentar a ceros. Entonces nos vamos a definimos, modificamos. De repente esto de acá convertimos a 3/4. Y ok. Ok y ok. Otra vez seleccionamos esta placa y lo volvemos a diseñar. Verificamos. Prácticamente ya cumplió ese, ya entró, ¿no? Entonces solamente sería para el primer nivel. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? En el primer nivel lo podemos reforzar mucho más. ¿Ya? Pero el resto de los pisos ya no se le puede aumentar más porque ya sería muy sobrearmado. Solamente al primer piso habría que añadirle un poco más de acero. ¿Ok? Bueno, con eso sería ver lo que es el diseño de las placas.